¿Te has preguntado si existe una herramienta crucial para liderar? Nosotras creemos que sí, que al menos es una clave, y es las conversaciones uno a uno. Ingrid, Erika, gracias por estar aquí a hablar de conversaciones uno a uno en el líder activo. ¿Por dónde empezamos esta conversación sobre conversaciones? A mí este tema me encanta porque, y aquí quisiera empezar con la frase de un coach que fundó la IAC, que se llama Thomas Leonard, y él dice que usualmente los problemas existen en ausencia de una buena conversación. Y yo considero, por lo que he visto en el liderazgo, que cuando tenemos conversaciones con la gente, el liderazgo se vuelve muy fácil. Pero también veo que muchos líderes evaden esa conversación. Las conversaciones en general y más las uno a uno. Hay cierto nivel de incomodidad con ellas. Entonces, este tema me encanta porque sí quisiera poder darles todo lo que sé sobre este tema a quienes nos escuchan, a estos líderes activos que yo sé que quieren ser su mejor versión, ¿verdad? Y sin afán de equivocarme, creo que es de los temas que más impartimos en los talleres que damos en Talent Advisors. Correcto. Una y otra vez, comunicación, conversaciones uno a uno, conversaciones potenciadas por el coaching, conversación asertiva, ¿verdad? Y el fondo es la macro competencia de la comunicación y de la conversación. ¿Qué piensas, Eri? No, me encanta poder conversar de esto porque yo creo que muchas veces como líderes esperamos que en esas sesiones uno a uno podamos tener las mejores respuestas para la gente. Y probablemente la clave de esas conversaciones no está en las respuestas que demos como líderes, sino más bien en las preguntas que hacemos. Y yo creo que eso es también un cambio de paradigma, ¿verdad? Porque sobre todo aquellos que nos desarrollamos bajo un paradigma más tradicional, se esperaba que el líder supiera todo. Y hoy día más bien el líder es quien facilita a los otros a encontrar esas respuestas, que es una forma mejor de comprometer y de generar ese empoderamiento que es indispensable en estos ambientes de trabajo cada vez más híbridos. Yo he escuchado que, vamos a ver, entiendo que sea clave, ¿verdad? Y entiendo que acerquen el tanto se haga bien, ¿verdad? Porque también creo que a veces aleja. Pero además he percibido y lo he vivido que cuando uno deja de conversar, dar el primer paso a conversar cuesta mucho. Sí. ¿Verdad? Es como me alejé, ¿verdad? Y de pronto, ¿cómo empiezo? ¿Verdad? Y aquí la pregunta para ustedes, y hasta me la hago yo, es ¿cómo rompo el ciclo de no haber conversado por tanto tiempo? Porque han estado ahí cuando el líder dice, ¿de qué converso? Y me pasó una vez en un grupo que les dejé la tarea de conversar y ese líder dice que se sentó y le dijo, ok, hablemos. Pero, ¿y de qué? Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salgo de ese ciclo de no conversar a empezar una cadencia de conversaciones uno a uno? Es interesante porque en todos los podcasts terminamos en el primer lugar, que es en las emociones, ¿verdad? Entender por qué dejé de conversar y qué me está impidiendo hacer ese primer paso, qué me está impidiendo pedirle a la persona, y no una reunión virtual si estás en el mismo país, pídele un café, vayan por un café, un té, lo que tomen, y tengan una conversación uno a uno. Temas, estoy segura que hay miles, desde los objetivos, de cómo te sientes en el rol que estás haciendo, para dónde vas en el futuro, o incluso si hay un tema de desempeño, poder abordarlo. Entonces, creo que el tema es, como Erika siempre ha dicho, con intención. ¿Cuál es la intención, verdad, de esta conversación? Pero hay que tirarse el agua, diría yo, entender cuál es la emoción que me está impidiendo hacerlo, y una vez entendida, eso te va a dar energía para tirarte el agua y empezar esas conversaciones. Sí, me recordaste un modelo de conversaciones cruciales, que creo que la gente ha visto, y el libro se llama así, Conversaciones Cruciales. Claro. Y la primera pregunta que haces es, ¿cuál es mi objetivo con esta conversación? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Quiero lograr, ahora que te escucho, cercanía, quiero lograr solo romper el ciclo, pero también recordé algo que Erika decía al inicio, y es, a veces quiero que de esa conversación salga todo. ¿Verdad? Todo lo que no hemos resuelto, o todo el tema de desempeño, entonces la expectativa, ¿verdad? Sí. De la conversación. Muy grande. ¿Por qué las evadimos si son tan importantes? Yo creo que hay muchas, o sea, un poco parte de eso de sentir que lo estoy haciendo
excelente, que voy a lograr todos esos resultados, como mucho con esa sobreexigencia o buscar que salga perfecto. Y realmente, si uno busca la conexión, tiene esa mejor intención en esa interacción, tenemos la capacidad de equivocarnos, y si generamos esa conexión, la misma persona va a tener esa flexibilidad, ¿verdad? Un líder me decía, es que si me vienen a proponer ideas, ¿qué hago yo con esas ideas si le tengo que decir que no? Yo soy muy directo. Si yo voy a decirle que no, seguramente lo voy a hacer de una forma en la que lo voy a desmotivar más bien, entonces mejor no tengo conversaciones de ese tipo. Y entonces justamente su equipo que estaba ahí, una parte del equipo le dijo, si usted dice eso, de que eso es lo que le preocupa, las personas lo van a entender porque van a empatizar con usted. Claro. Entonces mostrar esa vulnerabilidad no es un problema. La gente va a conectar con eso porque es parte del ser humano. Me llama la atención lo que estás diciendo también, porque creo que los líderes, especialmente los que somos tal vez de generación X para atrás, tenemos que salirnos de la idea de que siempre tenemos la razón o de que nuestras ideas son las mejores, porque eso nos impide escuchar las ideas de los demás. Y las múltiples perspectivas en un mundo tan cambiante, diferente, que no podemos verlo al 100%, es muy importante escuchar lo que otros piensan, lo que otros ven, y por lo menos dejar 24 horas a que esas ideas que te dieron asienten antes de juzgarlas, antes de decir si son buenas o son malas. Y creo que eso es algo que tenemos que los líderes activos practicar un poquito más, porque como decís tú, a veces se espera que el líder sea el superhéroe, el que todo lo sabe, y entonces yo sé lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que está bien y no está bien. Y pues sí, sabes posiblemente mucho, pero no quita que otros puedan aportar. Yo creo que es importante entonces aclarar, porque no lo hemos dicho, ¿verdad? Creo que nosotras, por nuestra formación, dejamos ahí entre líneas que vamos a conversar no solo de trabajo, pero ahorita que te escucho, ¿verdad? Se llama conversación 1 a 1 y no necesariamente solo de trabajo, porque puede que yo no evite todas las conversaciones, pero evito las conversaciones que son más allá de temas puramente concretos de quién hace este objetivo, y me ha pasado con clientes. Tengo una persona en coaching precisamente para mejorar sus habilidades de comunicación, y ellos tienen sesiones 1 a 1 religiosamente cada 6 semanas. Porque además son ingenieros, entonces dicen que 6 y no 4 y toda la teoría que hay detrás. Pero no han conversado de lo que hay que conversar. Entonces, ¿cómo abordo? O sea, ¿cómo le entro a temas que son realmente desafiantes? Porque siempre digo que conversar del trabajo y del objetivo a veces es más, digamos, sé cómo. Pero ¿qué le podemos decir a los líderes activos para abordar, digamos, temas sensibles, difíciles, retadores de la relación que tenemos o el desempeño? ¿Y qué sería difícil, retador para estos líderes? Claro, en este caso hay conversaciones, por ejemplo, pendientes de yo no tomo ese proyecto porque vos no me dejas. Voy a la reunión, ¿verdad? Con que yo tengo el empoderamiento, pero solo habla Ingrid. Eso es un tema difícil para esta persona, ¿verdad? O te estás metiendo mucho, o los hicieron a todos, los ascendieron a todos y a mí no, ¿verdad? Entonces, qué interesante, es una relación en este caso de más de una década, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que hablan cada 6 semanas, pero no hablan de lo que hay que hablar. Claro. Entonces aquí les pregunto, ¿qué hace esa persona para dar ese paso? Me encanta. Sí, a mí me parece muy interesante porque es difícil llegar a hablar de cosas que podrían tender a confrontar, que podrían tener una reacción de que tal vez yo no sepa manejar muy bien. Puede ser, la persona se enoja, se pone a llorar. Hay muchos líderes que les da pavor porque dicen, yo no sé qué hacer si alguien se me pone a llorar. Pero es muy, muy importante que para poder tener ese tipo de relación en donde yo puedo confrontar y decir lo que pienso, necesito haber generado un puente, una conexión. Porque así las cosas funcionan mucho más fluidas. Tenemos este nivel de confianza en donde me conoces, te conozco y sé de dónde viene
eso que me estás diciendo y que es desde una intención positiva. Entonces, mi nivel de enojo va a ser diferente, aunque sí puede ser una sorpresa, me puedo enojar, pero no nos va a tal vez a impactar en nuestra relación a largo plazo, porque sabemos cómo gestionar esto. Entonces yo diría que esa conexión inicial empieza por conocerte, por saber de vos, por saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te enoja, qué te da paz. Sí. Porque de esa forma puedo gestionarlo mejor. Y pensaba en romper el molde, ¿verdad? Porque ahora que decías la persona, ¿verdad? Y cómo conectar con esa persona y qué le interesa, algo que me llamaba la atención y me daba cuenta a través del coaching, es que esos 11 años no solo te dan, digamos que alguna confianza, sino que esta persona me decía, es que ya sé todos los patrones de conversación que tiene. No con estas palabras, ¿verdad? Yo sé que me va a responder, yo sé que me va a decir. Se lo tengo escaneado, ¿verdad? Entonces me dice, ¿para qué? ¿Para qué le voy a decir lo que pienso si me voy a desgastar? Entonces yo decía, mira, qué interesante, ya sabe la gente cómo es uno. Entonces por eso decía que tal vez se me ocurría escuchándote, hay que romper el molde. Hay que ir a la primera solo a escuchar y no decir nada. Para romper ese paradigma que yo mismo creé en la relación y que sabemos además que todo el equipo habla de cómo es el líder, ¿verdad? De qué le puedo decir y qué no le puedo decir, ¿verdad? ¿Qué piensas? Porque vi que reaccionaste. Sí, yo quería y meter la cuchara y es ese para qué, ¿verdad? Tener conversaciones cada 6 semanas y que no me agregue valor, estoy perdiendo horas de mi vida. O sea, eso no me está agregando valor. Y yo cuestionaría qué confianza hay realmente. Pues yo puedo hablarse cada 6 semanas, pero si yo no te digo lo que realmente pienso, no hay seguridad psicológica, no hay realmente confianza para yo decirte, no me gusta que me des un proyecto y que seas tú el que hable toda la reunión. Esas conversaciones cruciales son las que nos van a dar más paz, nos van a dar calidad de vida, nos van a dar confianza entre el equipo y con el líder para realmente abordar los temas cruciales, como tú lo decías, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, ese para qué es muy importante. Si las sesiones no me están agregando valor, traerlo a la mesa. E incluso pensaría, si yo soy líder activo, al terminar un 1-a-1, preguntarle, ¿te sirvió esta sesión? ¿Qué te llevas? ¿Qué puedo hacer mejor mañana, en la próxima sesión? Para ir fomentando esa mejora continua de nuestras conversaciones, porque eso también, ¿verdad? No esperamos hacerlo súper bien siempre, o sea, puede que un día nos caigamos de la bicicleta, como decimos, pero no pasa nada, a todos nos pasa, somos humanos. Y entonces demos tips, ¿verdad? Acercándonos al final, pero ¿verdad? Nos deja demasiado que decir, yo creo, para saber si esa es una conversación 1-a-1 que tiene potencial de evolucionar la confianza. ¿Cómo es? O sea, ¿cuál es la anatomía de esa conversación? Un par de tips para que cerremos por ahí. Yo diría que podemos hablar de desempeño, que es muy importante también, pero vamos a incluir una variable que es personal. Y una pregunta que para mí es muy poderosa en una sesión de 1-a-1 es pedirle a la persona, dime una cosa con la que no estés de acuerdo en alguna decisión que yo haya tomado. Dime una cosa con la que no, digamos que yo he hecho, que vos crees que puede mejorar. Porque es diferente a dame retroalimentación y entonces casi cruzando los dedos para que no me digan nada. Ay, sí. A decir, dime al menos una cosa, porque eso nos abre la puerta a que definitivamente no nos vamos de la sesión sin esa una cosa. Le voy a agregar nada más antes de que cierre Ingrid, preguntar todas las veces hasta que un día me la digan. Puede que pasen 5 conversaciones y no me la digan. Y nada más si me la dicen, no responder, no reaccionar, ¿verdad? Quedarse ahí, llevárselo, meditarlo, porque si no la próxima ya no me van a decir. Sí, y diría que esa anatomía de esta conversación, acordarla de previo, porque si yo te voy a pedir retroalimentación, darle oportunidad a la persona de llegar preparado. Y no así en frío y ahora que le digo y será que le digo esto, pero entonces esa anatomía de la que hemos hablado, acordarla de previo con la persona. Acordarla, muy bien. El tema da para un montón más de conversaciones y nuestra próxima conversación en este podcast va a ser sobre si el coaching ayuda al liderazgo. ¿Qué les parece? Me encanta. Me encanta, ya quiero empezar. Ya queremos empezar con ese. Muchísimas gracias, Erika, por este espacio. Ingrid también por estar aquí compartiendo. Gracias, y a Talent Advisors por patrocinar este espacio con nosotras. Gracias. Gracias, Yendri. Gracias. Nos vemos en el próximo podcast.